buenos días. Vamos a dar entonces comienzo a este simposio pensando la integración curricular, lo interdisciplinar como punto de encuentro en el proceso educativo. Vamos a darle la palabra al doctor Edgardo Camani, que es de la Universidad Aconcagua. Él es médico, cirujano y legista, es especialista en docencia universitaria, maestrando de Maestría de Salud Pública y Seguridad Social, es profesor titular de Fisiología en la Universidad Nacional de Cuyo y director del curso de Estructura y Función y de Bases de la Enfermedad de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Aconcagua, de la provincia de Mendoza. Entonces damos comienzo, el doctor va a dar una pequeña disertación y después tendremos tiempos para debate, preguntas, lo que ustedes consideren mejor para el intercambio. Bienvenidos y muchas gracias, le cedo la palabra al doctor. Bueno, buen día, ¿cómo te va? Hola Constanza, ¿me escuchás? Sí, perfecto, doctor. Hola, bueno, buen día a todos. Ahí les voy a compartir la pantalla de entrada, así comenzamos a hablar sobre este tema de currícula integrada. Decime si ves la pantalla, si se comparte, porque la cámara no me permite... Ahí se está iniciando. Ahí Sí, se está perfecto. Y ahí se ve perfecto. Bueno, faltaría poner el modo entonces, presentación. en modo de presentación, pero espérate que exacto. Ahí está perfecto. Vamos a ir del principio. Es. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pero... me parece que se ve desde la quinta. Ahí está. Poné Sí, porque la estábamos, ahora ya la vamos a poner. Ahí estamos, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Constanza. Este tema que vamos a hablar se trata de currículas integradas. De acuerdo a los asistentes que hay, me imagino que debe haber de todo, fundamentalmente obviamente de ciencias de la salud y a lo mejor muchos de médicos que por ahí han estudiado o siguen estudiando con la currícula tradicional que hemos vivido todos. Yo particularmente ya hoy, este año cumplo 30 años de recibido, así que venimos con una currícula muy estructurada, muy tradicional, y desde el punto de vista de la currícula integrada, nosotros empezamos allá en el año 97, 98 fue el plan, la redacción de este plan, y lo pusimos en vigencia en el año 98, cuando empezaron los alumnos de primer año de medicina de la Universidad de la Aconcagua. Esto es importante para que después tengamos unos minutos para debatir, y vamos a ver que no es lo mismo por ahí en las dificultades de iniciar de cero una currícula integrada a ir cambiándola en una currícula ya más estructurada. Para iniciar y para ponernos en órbita, podemos decir, y antes de hablar de la currícula integrada, tenemos que comprender un poco el contexto de por qué nació este sistema o este modelo de currícula integrada de acuerdo a muchos años de la currícula tradicional. Si nosotros vemos aquí en esta imagen, nosotros vemos a lo mejor un alumno de primer año o cualquiera de nosotros que ha ido y que asiste a una biblioteca, todavía una biblioteca real, no virtual, pero vemos que esa biblioteca está organizada por distintos estantes, por distintos compartimientos individuales, y que en cada compartimento individual hay una serie de libros individuales. Es decir, donde el conocimiento está todo en esa biblioteca, está en distintos tiempos y en distintos libros, y que la modalidad fundamentalmente del estudio
era ir a la biblioteca, sacar los libros o la temática de cada materia, y lo que fundamentalmente va a regir el eje de esta currícula integrada es esta foto, que es la que quiero que más retengan, que es la de abajo, que nosotros, ¿qué vemos aquí? Aquí nosotros vemos un estudiante con una gran cantidad de libros. Por supuesto que esto está así animado, pero está en forma representativa, pero lo que tenemos que tener presente durante esta charla es esta foto que ¿qué indica? Indica una gran variedad de libros como unidades individuales, como que cada libro es una determinada temática, pero en un mismo tiempo. Fíjense que este alumno o esta persona lleva toda esta pila de libros al mismo tiempo, pero los libros son distintos. Entonces, acá nosotros vamos a tener una falta de coordinación entre temas y tiempo. En este caso son distintas temáticas en el mismo tiempo. Si nosotros recordamos un poco la estructura de la currícula de hace 30 años, una currícula tradicional, he buscado en internet, hasta he encontrado casi los mismos libros que hemos estudiado, por lo menos los que tenemos más de 20 años de profesión, y en primer año nosotros cursábamos una anatomía humana, con el famoso libro de Rouvier en sus 3 tomos, una anatomía totalmente descriptiva, una anatomía donde cada cátedra era individual. Estos libros representan cátedras individuales con sus modalidades de dar clases y con sus distintos criterios también de acuerdo a los profesores y a la organización de la cátedra. Y en esta parte de anatomía teníamos una gran carga horaria, ocupaba todo el año. La flecha roja representa que nosotros estudiábamos anatomía todo el año, 1 o 2 veces por semana, de acuerdo a la distribución. También en ese primer año estudiábamos embriología médica, con el famoso libro de Lachman, fisiología médica en la parte o biológica, en una primera parte, y la primera parte de química con el famoso libro de Blanco. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué les quiero representar con esto para después hablar de la integridad? Aquí está todo primer año, y mientras nosotros, por ejemplo, un día lunes, un día martes, el día que tocara anatomía, estábamos viendo a lo mejor el hueso efenoide, las características del hueso efenoide, y al otro día teníamos que cambiar la mente, porque en embriología capaz que estábamos estudiando la formación del trofoblasto, y en física biológica estábamos estudiando la ley de Fick, la ley de la difusión de los gases, y en química, por así decirlo, estaríamos estudiando el ciclo de las hexosas. Es decir, esto es como para que veamos que en un mismo tiempo se vean distintas cosas, y distintas cosas que todas son importantes, obviamente, todo es importante, pero no relacionado a lo mejor o no coordinado en el tiempo. Seguía el año y por ahí veíamos músculos del miembro inferior, y en embriología estamos viendo formación cardíaca, y en física biológica veíamos potencial de membrana, y en química por ahí empezábamos a ver la estructura de la molécula del colesterol. Es decir, esta es la mentalidad o la forma que representaba esa primera diapositiva de ese muchacho llevando una gran cantidad de libros de distintos temas, pero en el mismo tiempo. Así nos pasó primer año. Segundo año, ¿qué teníamos? Teníamos fisiología con el famoso Bessie Taylor. Esta es la última edición del Bessie Taylor. Después vino las versiones argentinas, la edición número 12. Yo doy fisiología, es decir, este libro lo he leído muchas veces, sumamente interesante. Ocupaba todo el segundo año fisiología, un libro donde cada cátedra
muy detallista para lo de su especialidad, donde para explicar un mecanismo fisiológico se fundamentaba en muchos experimentos sumamente interesantes, pero no sé si útiles para un estudiante de segundo año. Y después teníamos histología y teníamos la segunda parte de física biológica y de química biológica. Y lo mismo, a lo mejor mientras en fisiología, la misma semana, nosotros estaríamos estudiando fisiología de la respiración, contracción del músculo diafragma. En histología, por ahí estábamos viendo el epitelio de la vejiga. Y en física biológica, por ahí veíamos la ley de Poiseuille, de hidrodinamia con la hemodinamia, y en química estábamos viendo el metabolismo de los lípidos. Es decir, todo es muy importante, todo fue así, nos formamos así, pero vemos que nos ponemos un poco en el lado de los alumnos, donde día a día, de acuerdo a la materia que tenía que cambiar, por así decirlo, más moderno el chip y no encontrar una interrelación en el mismo tiempo de la distinta temática. Esta era la carga horaria, había algunas que ocupaban un semestre y otro semestre, y después, obviamente, cada materia se rendía en los turnos que ya vamos a hablar. Y llegábamos al fatídico tercer año, el tercer año, un tercer año con mucha información, con muchísima información, un poco también no muy relacionada, donde teníamos la anatomía patológica con el viejo, y que todavía lo mantenemos, este libro en base de la enfermedad, que ya vamos a hablar un poquito, que es el de Robbins, pero vamos a ver que los libros han cambiado, por eso yo le he puesto la tapa de los libros, cómo eran antes y cómo se van adaptando ahora. La fisiopatología de Port, con sus 2 tomos, son una carga anual. Las bases de farmacología, el famoso Woodman y Gitman, con toda la descripción de lo que hemos leído ese libro, y también teníamos 2 materias separadas que eran microbiología y parasitología. Bueno, y acá exactamente lo mismo, es decir, con una carga con mucho contenido teórico, mucho contenido e importante contenido, pero a lo mejor mientras en anatomía patológica estábamos viendo lo que es una displasia o lo que es una metaplasia o lo que es una neoplasia, en fisiopatología estábamos viendo estenosis aórtica, en farmacología estábamos viendo la estructura de cualquier, del atenolor, por así decirlo, y a su vez en microbiología por ahí veíamos la clasificación en gran positivo y gran negativo, y en parasitología estamos viendo el ciclo de la malaria. Es decir, lo mismo, mucho contenido, distintos contenidos, pero en el mismo tiempo. Entonces, esto nos lleva un poco a replantear esta forma de cursado, y se empieza a pensar un poco en la integración de distintos conocimientos en el mismo tiempo, de pasar de eso, de distintos conocimientos en el mismo tiempo, a pasar en temas relacionados en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si no, todos hemos sufrido esto. Acá tenemos en esta diapositiva, es muy gráfica, donde este alumno está indeciso en estudiar esta pila de libros o esta pila de libros que no están relacionadas una con otra, o en esta otra diapositiva sobre su escritorio en un determinado tiempo tiene distintos libros que va a usar de acuerdo al día que le toque estudiar. Eso nos producía un poco de agotamiento o de cansancio, más de cuando éramos estudiantes, más de una vez habremos tenido esta imagen de esta chica durmiendo sobre los libros. Y esta otra imagen también es muy importante. ¿Por qué? Porque acá me pareció muy gráfica, en donde vemos 3 alumnos que a lo mejor son 3 compañeros de estudios, son 3 chicos que ingresaron juntos
y que por ciertos motivos, como son materias separadas, a lo mejor cada uno tiene distintos libros y cada uno estaba rindiendo distintas materias, y donde se pierde un poco ese trabajo en equipo de estudiar en conjunto y de ir a lo mejor estudiando toda la materia en conjunto o algunas materias. Si les iba bien en el turno de rendir, podían empezar a preparar otra, pero si alguno por X motivo se quedaba, ya empezaba el desfasaje. Entonces, a lo mejor estos 3 chicos tenían la intención de ir estudiando juntos, y por algún motivo ya cada uno tiene que empezar a estudiar distintas materias para los distintos turnos. ¿Y qué pasaba? Llegaba el momento del examen, donde el examen teníamos una gran carga teórica, donde acá están todos los libros de los primero y segundo y tercer año, pero básicamente el examen nosotros nos teníamos que presentar, obviamente, como sigue siendo, con un tribunal, con una mesa examinadora, y por ahí estaba esta referencia que era aquel profesor titular de muchos años, de mucho prestigio, algunos, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, premios Nobel, o en el caso de Mendoza también mencionados a premios Nobel como el doctor Faciolo, y que aunque sea el profesor titular, muchas veces no lo veíamos durante el cursado, pero sí lo teníamos que encontrar en la mesa, obviamente, de exámenes. ¿Y ese examen en qué consistía? Ese examen consistía en una transmisión de estos conocimientos que nosotros habíamos adquirido en un determinado libro, o en una determinada clase, o en un determinado práctico, obviamente, que era todo acompañado, y el alumno teníamos que tratar de buscar la respuesta de lo que nos preguntaba el profesor en esta bibliografía, o en el material, o durante el cursado que nosotros habíamos estudiado. Con esto, con el agregado que, como por ahí sigue, y nosotros también tenemos unas mesas como ya vamos a hablar, pero en el año teníamos los turnos para rendir estas materias: febrero, marzo, mayo, julio, turnos de septiembre, turnos de noviembre y turnos de diciembre. Y acá es donde se producía, por ahí, si un grupo de alumnos, 2 o 3 alumnos preparaban fisiología, y uno aprobaba en febrero y el otro no, ya el otro lo preparaba en marzo y el otro empezaba a preparar otra materia. Entonces ese trabajo en equipo, o esa sociedad que se podía hacer estudiantil entre varios estudiantes de preparar una misma materia, ya se iba un poco dispersando en el tiempo. Una vez pasado tercer año con toda esta carga, recién íbamos a los hospitales. Recién por ahí nos poníamos el guardapolvo blanco, nos colgábamos un estetoscopio e íbamos a los hospitales. Había algunas cátedras que participaban, que funcionaban en los hospitales, pero no hacían función hospitalaria, solamente íbamos al aula de los hospitales. Pero acá, ya en cuarto año, con todo ese conocimiento bibliográfico y de las ciencias básicas, íbamos a los hospitales e íbamos a los grandes hospitales. Acá conseguí una foto, miren, acá este tiene un helicóptero, es decir, representa como grandes hospitales, y bueno, y ahí entrábamos en los hospitales. Primera vez que íbamos a tener contacto con pacientes, después de 3 años de una gran carga de conocimientos, como les digo, en distintos tiempos. ¿Y qué nos encontrábamos en los hospitales? Y bueno, en los hospitales, de acuerdo a la sala donde íbamos o a la rotación que teníamos, así en forma cruda nos podemos decir, podríamos encontrarnos un paciente con mucha tecnología, con cables por todos lados. Podíamos ir a una sala de emergencia donde veíamos gente correr con poca interpretación. Podíamos a lo mejor mirar un aspecto de la cirugía, y ahí muchos veían, primera vez que veían a lo mejor una gota de sangre, y muchos alumnos por ahí se han desmayado.
podíamos ver una rodilla, decíamos, bueno, ¿qué fue lo que viste? Una rodilla, una neumonía internada, un operado de apéndice, y así era un poco el vocabulario que nosotros iniciábamos en ese cuarto año. Ahora bien, prácticamente cero de relación médico-paciente. Es decir, una gran carga horaria en estos años, recién en cuarto año vamos a la vida hospitalaria de grandes hospitales, les vuelvo a repetir, donde ahí, bueno, entrábamos a terapia intensiva, entrábamos a un quirófano o veíamos un postoperatorio o una rodilla operada por traumatología, por lo que sea, y fue el primer encuentro nuestro con el paciente que realmente que padece algo de lo que nosotros vinimos estudiando en el ciclo básico. Hasta acá quiero parar, y acá con esta introducción o con este panorama dio un poco de pie a sacar las ventajas de este sistema tradicional y un poco mejorar las desventajas del sistema tradicional o las dificultades, y adaptando un poco a los tiempos que fueron cambiando, especialmente a partir de la década, en los últimos años de los 90 o en la década con el nuevo siglo. Y acá nace el concepto de la currícula integrada. ¿Qué entendemos por currícula integrada? En esta imagen me pareció representativa, donde nosotros vemos un edificio de departamentos, donde cada departamento es un mundo, lo queremos referencial a que cada departamento era una cátedra o es una cátedra, en uno es fisiología, en otro es anatomía, en otro es anatomía patológica. Cada uno tiene sus tiempos de estos departamentos. Mientras uno está cocinando, el otro estará durmiendo, el otro estará viendo televisión, es decir, no coinciden, pero acá arriba hay un Zoom, donde en algún momento se pone en una mesa de trabajo, acá tenemos representantes, en una mesa de trabajo, donde en esta mesa de trabajo se va a traer un determinado tema, pero en el mismo tiempo. Es decir, acá ya rompemos un poco de esa pila de libros que llevaba el alumno, que eran distintos temas en un determinado tiempo. Acá ya vamos a ir coordinando mismos temas o temas relacionados en un determinado tiempo. En esta mesa, que para un determinado tema a lo mejor participa gente del último piso, gente del penúltimo piso y gente del departamento de abajo. Es decir, que acá ya empezamos a ver una integridad entre esas cátedras, una integridad entre distintos docentes, pero para tratar un tema en común en un determinado tiempo, con el aporte de cada uno de su ciencia y saber sobre ese determinado tema. Y así nació esta currícula integrada, que tampoco es un invento nuestro, como le decimos. Esta currícula integrada, como en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de la Aconcagua, se formó y nació con este tipo de currícula allá en el año 98, y fue un modelo o sacado por un convenio correspondiente, obviamente, de lo que usaban o siguen usando en ese momento en varias universidades, y especialmente la que le estoy haciendo referencia es la Universidad de Cornell, que tiene varias dependencias en Nueva York. Esta es sobre el East River, ahí en Manhattan, y esta es, bueno, la sede, la Universidad de Cornell, que tiene como un eje estructural esta currícula integrada con ABP, que fue lo que hablamos ayer, con el aprendizaje basado en problemas, y obviamente que esa currícula está basada fundamentalmente en esta de Cornell,
pero condimentada con las posibilidades y la idiosincrasia también nuestra, porque no es lo mismo la idiosincrasia de un estudiante norteamericano, donde ya la edad es mayor, o sea, acá los chicos entran con 18 años, allá en la escuela de medicina entran después del college con 22 años, y uno que por ahí está en las ciencias básicas y después ve a los alumnos en quinto, sexto año, ven cómo han madurado como personas. No es lo mismo un chico de 18 años que un chico de 22 años, pero ese convenio de integridad es un sacado de esta universidad de Cornell a nuestra universidad. Y para eso, para esa mesa integradora, para ese consorcio, como dijimos, bueno, como hay participantes de distintas cátedras, una cosa que llama la atención es el cambio de nombre de los cursos que son totalmente distintos a la currícula tradicional. Aquí arriba ustedes ven, parece jeroglífico, pero que hemos vuelto un poco al idioma de los egipcios, donde escribían con los símbolos y con los dibujos, y nosotros los chicos, y a veces también nosotros usamos, en vez de decir tal cosa, ponemos un emoticón en WhatsApp, digamos. Es decir, que hay que adaptarse un poco a la realidad que viene. Pero en esta currícula integrada, como les digo, una cosa característica es el cambio en el nombre de los cursos. Acá, el primer curso con que empieza en medicina, primer año, ya no es anatomía, no es embriología, no es física como lo tradicional o lo clásico, sino es un curso que se le puso el nombre de moléculas a células. Acá está representada una molécula y que pasa a la célula y de la célula a tejido. Ese es el primer curso que cursan los chicos de primer año. Ese curso tiene una carga horaria de 12 semanas y de esas 12 semanas solamente utilizan 4 días. En nuestro caso es lunes, martes, miércoles y viernes. El jueves lo dejan libre, que ya vamos a ver para qué es, pero tienen una carga semanal que lo único que ven en esos 4 días y durante esas semanas es este curso de moléculas a células. ¿Y qué ven ahí? Bueno, ven la estructura molecular, donde ¿qué participa? Conocimientos de bioquímica, ve la estructura celular, donde participan conocimientos también de biología celular, ven la formación de tejido, donde participa obviamente histología, ven permeabilidad de la membrana, donde participa biofísica. Entonces, en el mismo curso, donde ellos van viendo desde la molécula cómo se forma una célula, y de esa célula cómo se duplica, esta parte de la biología celular, y forman los distintos tejidos, ahí vemos los distintos tejidos que tienen los distintos órganos y sistemas, y ahí integra histología y biología. Entonces, fíjense cómo hay una coherencia o hay un hilo conductor que desde una molécula, cómo se va conformando la célula, cómo es la funcionalidad celular, después la unión de las células que forman tejido y la característica de los tejidos en los distintos órganos, en ese tiempo se está viendo solamente esos temas. Y en forma simultánea, en el mismo tiempo, a diferencia del otro que eran distintos temas, en el mismo tiempo, acá se ven el mismo tema en el mismo tiempo, con un hilo conductor de ver cómo se va formando de una molécula y cómo llega a una célula. Eso dura 12 semanas. Cuando terminan las 12 semanas, todo el grupo, todos esos alumnos que entraron y que iniciaron el curso, rinden el examen. Entonces, rinden con una modalidad que es distinta, el triple salto, pero no es tema de ahora, pero el concepto es que ustedes tienen que tener que rinden todos. Entonces, la gran mayoría, si puede aprobar,
puede seguir después preparando el otro curso que le sigue y no se produce esa fragmentación o esa individualidad que yo voy a rendir fisiología y yo voy a rendir anatomía y yo voy a rendir embriología. Entonces, acá cursan todos simultáneamente, terminan y rinden. Este modelo se llama modular, en ese sentido que cursan un curso y rinden. Ahora bien, durante ese primer año, el día libre que les queda, cursan otra materia que se llama Medicina, Hombre y Sociedad. Es un nombre nuevo que está relacionado. Medicina debe hablar algo de medicina, hombre debe hablar algo de hombre y la sociedad debe hablar algo de la sociedad, es obvio. Ese curso lo hacen durante 37 semanas, es decir, no son 37 semanas continuas, sino son 37 jueves del año, porque mientras tanto están cursando los otros cursos. Entonces, mientras cursan este curso que dijimos de estructura de molécula célula en estas 12 semanas, los jueves ya el alumno de primer año empieza a ir al centro de salud, empieza a ir a un lugar donde ve enfermos sin saber por ahí todavía nada de medicina, entre comillas, porque recién está empezando el primer año, pero ya empieza a conocer lo que es un centro de salud. Primero va en calidad de vedor, ve cómo es la relación médico-paciente, puede saludar al paciente, puede integrarse en esa ya relación en las primeras semanas de ver cómo es una relación médico-paciente. Que nosotros llegábamos a cuarto año y nos encontrábamos con cualquier diversidad de un hospital de alta complejidad. Acá ya el alumno va al primer nivel de atención y va viendo cómo es los centros de salud, cómo es la organización, cómo es el tema de los turnos, bueno, muchas cosas interesantes que van saliendo. Seguimos con primer año. Primer año, una vez que terminan de moléculas a células y rindieron, comienzan otro curso que dura 6 semanas, igual del lunes, dejando un solo día a la semana libre para Medicina, Hombre y Sociedad, que cambia el nombre del curso. Este se llama Genes y Desarrollo. Entonces, ¿qué ven en esta parte? Es otra mesa, no es la misma foto que vimos recién, con otros integrantes, y acá, ¿qué es lo que ven? Bueno, ven la característica del ADN, ven todo lo que es la genética, ven la duplicación, ven la mitosis, ven la meiosis, ven fecundación, y después de la fecundación van viendo todo el desarrollo embrionario, es decir, que tienen un hilo conductor desde la formación de las gametas hasta, o de la formación de las gametas, la fecundación, hasta el desarrollo y el nacimiento del bebé. En estas 6 semanas están abocados solamente a esas temáticas que obviamente el mayor aporte es la genética médica y la embriología médica. Pero fíjense ustedes, y acá es muy interesante, cómo van cambiando también las tapas de los libros y los títulos de los libros. Acá fíjense que dice embriología médica con orientación clínica, es decir, es la parte de la embriología que interesa para el médico generalista, para la orientación clínica y no tanto para el especialista en embriología. Como antes, las materias estaban dadas por especialistas y nosotros éramos estudiantes de primero o segundo año y nos daban cosas muy especializadas y no a lo mejor las herramientas básicas para ir entendiendo después a nivel superior otros conocimientos. Exactamente lo mismo acá, 6 semanas, se rinde y rinde todo ese grupo. Entonces, quien aprobó el curso anterior y aprobó ya este grupo de alumnos puede seguir con el siguiente curso que sigue. Mientras tanto, mientras están cursando este curso integrado de genética y de embriología, que es llamado Genes y Desarrollo, se le cambian el nombre, van asistiendo los jueves a otro centro de salud, van rotando para que vean distintas realidades, pero ya
no solamente se dedican a ver la relación médico-paciente, sino que ya van estudiando y ya van viendo el proceso de salud y enfermedad. Entonces ustedes fíjense que en primer año, un chico que ya lleva 12 semanas, más 6, casi la mitad de primer año, ha visto, llega hasta ahora, hasta el nacimiento de la formación de un nuevo ser, pero a su vez en paralelo va viendo ya fenómenos o el proceso de salud y enfermedad y tiene contacto con la realidad. Doctor, Sí, han llegado dos preguntitas que me parecen que, bueno, no sé si usted quiere responderla ahora. Le yo cuento, dice, sí, dígame. sí, preferiría terminar y hacemos las preguntas. Perfecto, ¿Eh? perfecto, Así muy bien, porque perfecto. esto es como el final, tenés que ver el final Muy de la bien, película para después, ¿eh? Así que perfecto, dame, yo creo que 15 minutitos más y estamos en las preguntas, ¿eh? perfecto, perfecto. Dale, gracias. Entonces, después primer año, ¿qué siguen? Otro gran curso, muy pesado realmente, tiene 16 semanas con mucho contenido, que es el que se llama Estructura y Función. El estructura y función que empiezan a ver anatomía, ya nació el bebé, por así decirlo, y empiezan a ver la estructura, la anatomía, pero no es anatomía descriptiva del Rubier, donde el haz se insertaba en la tuberosidad tanto, en la ramita de tal nervio, con la fisiología humana normal. Esto se llama estructura y función. Esta es otra mesa, obviamente, con integrantes de otros departamentos acá, pero tratando el tema en forma simultánea. Mientras se va estudiando la estructura de los pulmones, estamos viendo fisiología respiratoria, mientras se va estudiando la estructura renal y la vascularización renal, estamos viendo filtración glomerular, es decir, que hay una relación en el mismo tiempo entre la estructura y le aplicamos la función. Y fíjense qué interesante lo que les digo. Miren cómo viene ahora los libros. Viene anatomía y fisiología. El mismo libro ya trae anatomía y fisiología. Acá hay otro autor que dice anatomía y fisiología. El Moore, un libro muy utilizado en anatomía, dice con orientación clínica. Y si ustedes ven estos libros, a diferencia de donde el libro descriptivo decía la vía biliar, la vesícula biliar, la relación, el triángulo de Calot, acá pone a lo mejor un ejemplo con dolor en hipocondrio derecho y va relacionando un poco la clínica con la topografía anatómica. Y a eso le ponemos la fisiología de la práctica médica, es decir, fisiología orientado a la práctica médica, no muy la fisiología experimental como tenía este es el argentino, pero el viejo Bessie Taylor, que daba mucho de los experimentos de la investigación experimental y la aplicaba después a los resultados de la fisiología humana. Acá ya está la fisiología aplicada a la práctica médica. Lo mismo, cursan 16 semanas y rinden. Y pasan durante estas semanas, que todavía estamos en primer año, están viendo estructura y función, ya están viendo procesos de salud y enfermedad, pero ya están identificando al paciente como un ser individual y único. Es decir, ya ellos van viendo en la realidad que si han visto 2 o 3 pacientes que vienen por neumonía, no es lo mismo, sino que son pacientes con nombre y apellido que tienen tal o cual patología. Ya se le va dando al alumno en primer año una visión holística de los pacientes. Y después, el último curso, terminamos primer año con uno que se llama defensas existentes, es decir, ya vimos la estructura normal, la fisiología normal, y ahora vemos un poco cómo se defiende del ambiente, que es defensas existentes. Y en esta es otra mesa de trabajo con otros componentes de estos departamentos y que fundamentalmente se refiere a la microbiología y a la parasitología y a la inmunología.
Es decir, bueno, se está viendo la estructura de los microorganismos, de los gram positivos, cómo entran, cómo invaden la membrana, cuando liberan toxinas, cómo es la respuesta inmunitaria. Bueno, mucho hemos visto ahora con el COVID, el tema de las vacunas. Bueno, es decir, y acá terminamos primer año. Y en medicina, hombre y sociedad van cambiando, van rotando de centros de salud y terminan en medicina, hombre y sociedad ya viendo o interpretando un paciente que tiene un paciente individual, que cada paciente tiene su tiempo, su trabajo, sus problemas económicos o su condición económica, su estrés, su comunicación con el mundo o con su mundo, con la sociedad. Entonces, al final del primer año, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo de una molécula pasa a una estructura, cómo funciona, cómo se defiende, y a su vez el alumno ya tiene una relación médico-paciente, ya comprende el proceso salud y enfermedad porque lo ve en la vida real, lo ve en los centros de salud, y ve al ser humano en forma holística. Para ir un poquito más rápido, en segundo año nosotros tenemos otro curso que se llama Cerebro y Mente, y que este curso de Cerebro y Mente es lo mismo, dura 9 semanas, y que ven la parte de anatomía de cabeza y cuello y ven la neurofisiología. Lo cursan y lo rinden. Y mientras tanto, ya en segundo año, tienen medicina, hombre y sociedad, donde siguen yendo a los centros de salud y ya van viendo estadística y van viendo epidemiología. En segundo año tenemos un gran curso que ocupa casi la mitad del año, más de la mitad del año, que se llama Bases de la Enfermedad. Esa base de la enfermedad está graficado acá, son 3 pilares fundamentales: es la anatomía patológica, es la fisiopatología y es el diagnóstico por imágenes. Y acá, ¿qué integra? Como le digo, fíjense, la fisiopatología, cómo viene el PORT con un enfoque conceptual, el Robbins, que viene también con otro enfoque, el diagnóstico por imágenes. Fíjense el título de este libro, La fisiopatología como base fundamental del diagnóstico clínico, y acá fisiopatología de la enfermedad. Es decir, que acá, mientras vemos la anatomía patológica del pulmón, estamos viendo la fisiopatología del pulmón. Mientras vemos la anatomía patológica cardiovascular, estamos viendo la fisiopatología cardiovascular con las imágenes orientadas a la atención primaria en el mismo tiempo. Y en medicina, hombre y sociedad, como ya están viendo todas las bases de la enfermedad, empiezan a evaluar las enfermedades prevalentes que ellos están viendo en el centro de salud, y ya están como saliendo a la cancha como para empezar a hacer una historia clínica sobre los pacientes. ¿Por qué? Porque una vez terminado introducción a las pasantías, una vez terminado bases de la enfermedad, terminamos segundo año con 12 semanas con introducción a las pasantías clínicas, que es este alumno que ya tiene sus libritos, ya tiene su base, ya tiene sus conocimientos, empieza con lo que es semiología clínica, lo que era semiología clínica. Y en el centro de salud ya empieza a hacer maniobras de semiología clínica y obviamente la interpretación de las imágenes básicas. Y así terminamos segundo año. Segundo año lo empezamos con un estado de salud, vemos todas las enfermedades y llegamos a la semiología, y a su vez el alumno ya tiene el concepto de enfermedades prevalentes en su comunidad, hace educación sanitaria y tiene al hombre inserto en una sociedad. Y entre primero y segundo año nosotros hemos resumido toda esta bibliografía segmentada que teníamos antes. En cuarto año nosotros entrábamos a ese hospital que no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, y en segundo año ya el alumno tiene, desde el conocimiento en el centro de salud, tiene el hombre como un ser individual,
tiene la estadística, la epidemiología, las enfermedades prevalentes y está inserto en la sociedad. Después, nosotros teníamos cuarto, quinto y sexto año, teníamos de cuarto a sexto teníamos cirugía y clínica médica con el famoso Michan y Farreras-Rothman, y después teníamos distribuida todas las especialidades: ginecología, obstetricia separada, infectología. Este es el plan que yo cursé. ¿Qué pasa en tercer año nosotros acá? En tercer año, bueno, en tercer año ya empiezan algunas especialidades, empiezan con cirugía, con gineco-obstetricia, que está integrada, acá están los tiempos, 8 semanas, con epidemiología clínica, termina medicina, hombre y sociedad, y empieza atención primaria de la salud. Y también empieza con metodología de la investigación, es decir, que en tercer año el alumno ya tiene metodología de investigación que va a desarrollar un trabajo científico durante cuarto, quinto y la PFO. En cuarto año tenemos introducción a las pruebas diagnósticas, que es interpretación de los resultados, en atención primaria de la salud, que ya lo vamos a ver en una diapositiva más integral, y empieza algunas especialidades como la neurología, los modelos de investigación para hacer su trabajo de investigación, y acá tenemos urgencias y emergencias. En este caso, esas 6 semanas van a las guardias de los hospitales a ver realmente lo que son las urgencias y las emergencias. El resto generalmente va al centro de salud, y acá tenemos pediatría, donde se cursa parte en el centro de salud y parte también en el hospital para ver la parte de internación. Quinto año tenemos todo prácticamente medicina interna junto con la farmacología, y tenemos algunas especialidades de clínica médica y siempre atención primaria de la salud. Y a su vez tenemos algunos cursos optativos que son enfermedades prevalentes, TRAP, riesgo cardiovascular, y ya salen a la comunidad como haciendo la experiencia o la última fase de su trabajo de investigación, como es educación sanitaria o tomar presión o peso y desarrollo en los niños o en las campañas de vacunación. Es decir, nosotros, esta diapositiva ya está, primer año desde la molécula hasta la formación del hombre y verlo como en forma holística, segundo año desde la salud y ver la enfermedad e interpretar también la enfermedad de la sociedad. Y tercer año, ¿qué tenemos? Acá tenemos una integración donde hace epidemiología clínica, la investigación, hace cirugía y gineco-obstetricia, todo seguido por APS y medicina de familia, donde acá van fundamentalmente en los CAPS y dan una programación local, van viendo la realidad de la sociedad donde a ellos les toca. Y en cuarto año ya interpretan análisis clínico, ven neurología, pediatría, la sala de emergencia, y todo seguido por medicina de familia y APS2, donde acá van viendo toda la patología clínica prevalente en clínica, pediatría y obstetricia. Y después en quinto año ven toda la gran parte de clínica médica y salud mental, y ven, acá terminan ya la APS3, donde ven la calidad de la salud y van saliendo ya a terreno. Y después, por último, terminamos en la PFO, donde la PFO tiene 20 semanas de clínica médica, 8 semanas de gineco, de obstetricia, 8 de pediatría y 8 de cirugía. Acá sí alternan entre hospitales y centros de salud, y también hay algunas rotaciones que los alumnos por ahí piden de hacer algún tipo de rotación en centro de salud rural. Acá es Uspallata, en Mendoza, plena montaña, donde los alumnos se alojan y ven la realidad de esta población con todos sus conocimientos. A su vez, durante este cursado se van agregando cursos a la tarde, como es odontologías para médicos, orientación profesional, se los va orientando para ver en qué especialidad después van a querer seguir, oftalmología para médicos de APS, los TRAP, por ejemplo acá infecciones prevalentes e infecciones de la piel,
aspectos legales, ya en la última etapa, relación médico-paciente, cirugía básica y manejo inicial o RCP básico. Esto es así en un pantallazo grande cómo está orientado la currícula y vemos que hay una integración, hay un eje conductor. En los primeros años, especialmente la parte clínica, la parte básica y medicina, hombre y sociedad, y en el curso clínico ya las especialidades, pero siguiendo estos ejes de atención primaria de la salud y de familia. ¿Cuál es el objetivo? Que cumplir con el perfil del estudiante nuestro, que es aquellos alumnos que entren a nuestra universidad, salgan médicos, salgan profesionales, capaces de atender en un consultorio, atender en un centro de salud, en la atención primaria, atender en un centro rural, de la geografía de nuestra provincia, siempre con un sentido holístico, humanitario y comunitario. Muchas gracias. Hasta ahí, ahora sí, Constanza, las dudas, perdón por la extensión, siempre nos entusiasmamos y hablamos más de lo que teníamos previsto. Sí, sí, no te preocupes. Una de las preguntas es, ¿cómo se resuelve el tema de las equivalencias entre un currículum integrado y otro tradicional? Esa es una de las preguntas. Bien, eso es una cosa que hemos trabajado mucho, es una temática que a nivel de las autoridades también la ha trabajado mucho. Por suerte, tenemos, ¿cómo les podemos decir? Hemos recibido equivalencias de un plan tradicional a nuestra currícula. Ahora tenemos que comparar bien los programas y que coincidan con los cursos nuestros. Por ejemplo, si un alumno ha tenido rendido y aprobado, obviamente, biofísica, química, biología celular, histología, le podemos dar el primer curso que de molécula célula. Si ha tenido rendido fisiología y anatomía, le podemos dar el de estructura y función. Pero es difícil el tema de las equivalencias, ¿no? Hay muchos que por ahí quieren pasar a nuestra facultad, pero como nuestra facultad tiene una característica que es por cupo y son cupos reducidos, porque esto también se trabaja con cupos reducidos. Nosotros tenemos, las cortes son de 48 alumnos, entonces con el pre nuestro, que se presentan entre aproximadamente 300 y entran 48, son pocos los cupos que tenemos para equivalencia, por ahí lo hacemos en situaciones excepcionales, pero fundamentalmente la integración se ve en los primeros y segundo años. A lo mejor chicos que en el sistema tradicional están en tercero o cuarto año, nos da para segundo año nuestro, pero tratamos de no recibir porque es complicado. Si están dadas las condiciones y están los grupos cerrados, sí se le da. Y hay cupos también por equivalencias. Por eso les digo, la ventaja que nosotros tenemos y somos conscientes es que empezamos así, el pre es así, el pre ya tienen un sistema de tutorial y de integridad que se lo considera como parte en la acreditación que tuvimos por CONIAU por 6 años, el pre está considerado como parte también de la carrera. Entonces, ese es el problema del TEN de las equivalencias. Otra de las preguntas Sí. es ¿por qué el primer año, el primer contacto con medicina, que se basa tanto en el acto social del encuentro, comienza con tanto peso biológico? Dice, ¿no es un condicionante para un modelo biomédico a pesar de todo lo que se haga en relación a los demás, 4 días de ellos contra uno de lo que se considera lo más importante en la práctica médica? No, o sea, porque todo el conocimiento biológico lleva su tiempo y es complejo y tenemos que cumplir con la carga de cada contenido, obviamente. Lo que acá hace es que por ejemplo,
los días de la semana, 4 días a la semana, cursa, aprende en la facultad, en nuestro edificio, pero un día a la semana, durante todo el año, ya va empezando a ver la realidad. Es decir, esto lo tenemos que ver al final, por ejemplo, como en la diapositiva que decía, a final de primer año, el alumno ya sabe la anatomía, la fisiología normal y cómo se defiende. Todo lo normalidad, pero a su vez ya va palpando en la realidad, porque la realidad es la realidad que se hace en el terreno, lo que realmente ves, lo que los libros dicen una cosa y lo que realmente se ve. En los libros norteamericanos las enfermedades prevalentes no son los mismos las enfermedades prevalentes que tenemos en cada comunidad. Y dentro de la provincia, nosotros en el sur de la provincia, en Malargüe o en Alvear, fundamentalmente en Malargüe, tenemos la hidatidosis como prevalente, que no la tenemos en la ciudad o en el norte de la provincia. Entonces, esa realidad, el chico también la va viendo, sabe que no es médico, sabe que por ahí los primeros días no puede hacer nada, pero ya el ir al centro de salud y ya va con su guardapolvo blanco al centro de salud, donde nosotros tenemos una ceremonia que el guardapolvo se lo damos nosotros a las semanas que ingresa a la facultad. Es decir, el papel perdón, no el papel, sino la función de médico no está solamente dada en su saber y entender de la ciencia, que es esencial, pero también en el trato, en la comprensión del paciente y de la situación individual del paciente. Y eso es un entrenamiento, y ellos lo van viviendo desde el primer día de clase. Muy bien, otra pregunta me parece que un poco va en consonancia con lo que habías hablado recién. La integración también se puede hacer a fin de año, en cada año, pero habiendo adquirido los conocimientos quizás más estructurados, pregunta. Claro, o sea, es todo como una secuencia, por eso es modular, porque una cosa es la integración y otra cosa es que sea modular y va de la mano. Claro. El módulo, ¿qué es lo que es? Vos estudias un determinado tema en un determinado tiempo y no te distraes con otra cosa. Estás viendo anatomía y fisiología. Terminás con eso, rendís eso y pasás ya al otro. Por supuesto que hay algunos alumnos que no pueden, que no aprobaron el examen, lo que no le implica que no pase el otro curso. Después Claro, tenemos ahí mesas justo especiales. preguntaban, ¿qué pasa Claro. si no aprueba? No, si no aprueba, sigue el tren, sigue el camino, el tren, digamos, del primer año. Ahora, después tenemos mesas en diciembre, turnos en febrero y turnos en julio, que son las mesas especiales para aquellos alumnos que no pudieron rendir o desaprobaron cuando le tocaba su turno en el mismo bolo, digamos, en la misma paquete, por así decirlo. ¿Mm? Entonces, ahí pueden recuperar. Lo que sí hay un sistema de correlatividades, obviamente. No puede rendir bases de la enfermedad, pero sí cursar. No puede rendir bases de la enfermedad cuando, cuando no ha aprobado la estructura y la función normal. Entonces, hay unas correlatividades. ¿Y esto qué nos hace? ¿Cuál es un gran beneficio que tiene? Que el chico que estudia y que va bien, tenemos prácticamente un muy poco porcentaje de desgranamiento, porque casi, si entraron 48 el día de la jura, cuando terminan todo, probablemente sean 44. Y después hay casos especiales. Y el mayor atraso, por así, que tenemos, como es obvio, es en los primeros años, porque es el cambio del secundario a la universidad, son muchos contenidos a capaz en poco tiempo, en pocas semanas, tienen que estudiar mucho, pero tienen que estudiar solamente eso. Entonces, la dificultad y la adaptación por ahí vemos entre primero y segundo año, como algunos alumnos que por ahí no rinden y tienen que ir a las mesas esas especiales de agosto, pero una vez que ya se ponen, se suben al tren, ya el mismo grupo lo va llevando, porque todos van rindiendo en el mismo tiempo las mismas. Entonces, para no quedarse fuera del grupo, también es un estímulo para esos alumnos para no perder compañeros y seguir y jurar el mismo día
O sea, jurar el mismo día en que entraron todos, digamos, es decir, con los que entraron todos. Por eso el desgranamiento es bajo, porque es fundamentalmente modular. Terminan de rendir, terminan de cursar y rinden. Y tienen todo el conocimiento ahí fresco, y es lo único que han visto en esa semana. Es la única temática que han visto en esa semana. Entonces, no hay, como por ejemplo en el sistema tradicional, que a veces una materia ponía un parcial un martes y la otra un jueves, entonces era difícil estudiar el parcial para el martes y después cambiar el chip para el jueves, o estudiar los dos parciales a la vez porque teníamos pocos días de separación. Esto me parece que ha facilitado que no haya un alto índice de desgranamiento o de abandono.